Buenas tardes, queridos amigos del Centro Piper. Continuamos con nuestro curso de aproximación a los doctores de la Iglesia. Y en este caso vamos a detenernos en la gran figura de San Agustín de Hipona, de la mano del doctor Héctor del Bosco, de la mano del queridísimo Héctor del Bosco, que hablará sobre San Agustín de Hipona, la ciudad de Dios y la ciudad del hombre. Un verdadero honor tener a Héctor del Bosco otra vez. Ha estado muchas veces en nuestro centro, ha sido casi uno de los pioneros que vino a Mar del Plata, acá a exponer en el Centro Piper en aquellos primeros cursos, y después ha venido reiteradamente a Mar del Plata, y hoy lo hacemos online, pero también entonces muy agradecidos y muy contentos de que Héctor del Bosco participe de este curso. Quiero decirles que Héctor del Bosco es argentino, está casado con la queridísima Paola, tiene 9 hijos y creo que 36 nietos. Después le vamos a preguntar a Héctor a ver si es el número exacto o no. Es doctor en filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la Pontificia Universidad Católica Argentina, la UCA. Fue decano de esa misma facultad entre el 2001 y el 2005 y profesor titular de Historia de la Filosofía Medieval y de Introducción a la Filosofía hasta el 2017. En la Facultad de Filosofía de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, la UNSTA, en la sede de Buenos Aires, fue decano y moderador de 2012 a 2020 y actualmente es profesor titular de Historia de la Filosofía Medieval y de Lectura de Textos Filosóficos 2 y director de la carrera de especialización en pensamiento medieval. Autor de un libro sobre el humanismo platónico del cardenal Besarión, publicado por Editorial Eunsa, Pamplona, 2008, y de diversos artículos sobre temas de su especialidad: verdad y pluralismo, pensamiento medieval y metafísica de la creación, y otros artículos. Bueno, con gran alegría entonces recibimos al doctor Héctor del Bosco. Queridísimo Héctor, bueno, muchas gracias por este tiempo, por estar ahí y acompañarnos todos estos años. Bien, muchas gracias igualmente a ustedes, Cristian. Es un gusto para mí estar con ustedes y poder hablar de este tema, San Agustín, que tanto me atrae, tanto me entusiasma, ¿no? Así es, así que en buenas manos estamos para meditar sobre esta colosal figura, doctor de la Iglesia y padre también de la Iglesia. Héctor, entonces te damos la palabra para que puedas presentar entonces tu tema de hoy, San Agustín, la ciudad de Dios y la ciudad del hombre. Bien. Sí, figura colosal, realmente dijiste bien, Cristian. Entre los doctores de la Iglesia, San Agustín es uno de los grandes, ¿no es cierto? Uno de los grandes doctores del mundo latino, ¿sí? Y que tuvo una influencia muy importante en todos los grandes pensadores del medioevo cristiano, y que la siguió teniendo y la sigue teniendo, ¿no? Entre autores modernos y contemporáneos. Esta influencia se debe, entre otras cosas, a la permanente actualidad de su pensamiento. Uno lee a San Agustín y muchas veces parece que San Agustín está hablando para la gente de hoy, ¿sí? Si uno logra atravesar, ¿no?, las circunstancias históricas o los contextos de la época, que ciertamente cambian, el fondo de su pensamiento sigue teniendo una inmensa actualidad. Y así me parece a mí sobre este tema que elegimos para hoy, el tema de la ciudad de Dios y la ciudad del hombre. Porque de alguna manera San Agustín expresa en él, ¿sí?, algo que hoy sucede realmente en nuestros días, esa inmensa y
terrible batalla cultural, ¿no?, que divide a nuestra civilización, ¿sí? La enseñanza de San Agustín, en este sentido, ilumina, ¿sí?, esa batalla cultural. Pero empecemos primero explicando qué significa para él ciudad de Dios y ciudad del hombre. Desde ya no significa, ¿no?, la relación entre iglesia y Estado, como por ahí uno puede pensar a primera vista, ¿no?, o entre iglesia y mundo. No. La cosa es más radical y bien precisa. Ciudad de Dios y ciudad del hombre son dos visiones de la vida, ¿sí?, dos opciones fundamentales que el hombre tiene para entender su vida y para dirigir su conducta personal y su conducta social. Porque evidentemente el hombre no solo vive individualmente en el mundo, sino que en comunidad con los demás construye la comunidad o las comunidades, ¿no? La ciudad es, para San Agustín, la comunidad política, ¿sí? Y por lo tanto son dos maneras de entender cómo debe desarrollarse una comunidad humana. Pero vayamos a los textos mismos de San Agustín, que lo explica claramente. Vamos a un primer texto. Están tomados del tratado sobre la ciudad de Dios, aunque San Agustín habla de este tema no solo en este tratado, sino en otras obras también. Pero dice así, ¿no? En el libro 14, primer párrafo, dice así: no existen más que dos clases de sociedades humanas que podemos llamar justamente, según nuestras escrituras, las dos ciudades. Una, la de los hombres que quieren vivir según la carne, y otra, la de los que pretenden seguir al espíritu, logrando cada una vivir en su paz propia cuando han conseguido lo que pretenden. Vivir según la carne o vivir según el espíritu. En las escrituras también se les da otros nombres, por ejemplo, ¿sí? Babilonia a la ciudad del hombre o Jerusalén a la ciudad de Dios, ¿no? Pero ¿qué significa vivir según la carne y vivir según el espíritu? San Agustín nos advierte sobre el verdadero sentido de estas expresiones, que no ha de entenderse ni mucho menos a la manera de los maniqueos. Vamos al segundo texto. Dice así: ante todo ha de esclarecerse qué significa vivir según la carne y qué según el espíritu. Están en error quienes piensan que todos los males del alma proceden del cuerpo. Nuestra fe es muy diferente, porque el hombre se ha hecho semejante al diablo no por tener carne, que no tiene el diablo, sino viviendo según él mismo, esto es, según el hombre. Es claro entonces, ¿no? Para San Agustín no es el cuerpo lo malo y el alma lo bueno, no. Tanto el cuerpo como el alma han sido hechos por Dios. Dios lo ha pensado el hombre así desde siempre. Pero vivir según la carne es una expresión metafórica que quiere decir que es el modo de vivir que tiene el hombre que se rige solamente por sí mismo, ¿sí? Y en cambio vivir según el espíritu es el modo de vivir del hombre que se rige según Dios, ¿sí? El tercer párrafo lo dice aún más claramente, porque dice así: cuando el hombre vive según el hombre y no según Dios, es semejante al diablo. Y así, cuando el hombre vive según la verdad, no vive según él mismo, sino según Dios, pues es Dios quien dijo: yo soy la verdad. La realidad es que el hombre ha sido creado recto no para vivir según él mismo, sino según el que lo creó. Es decir, para hacer la voluntad de aquel con preferencia a la suya. Y el no vivir como lo exigía su creación constituye la mentira. Hemos dicho que de ahí procedía la existencia de dos ciudades diversas y contrarias entre sí. Unos viven según la carne y otros según el espíritu. Esto equivale a decir que unos viven según el hombre y otros según Dios. Entonces es claro, ¿no? Es como una opción radical, una opción fundamental del ser humano, ¿sí? Que acepta que él es criatura
y por lo tanto se debe a Dios, debe obediencia a Dios, debe regirse por su ley, por su voluntad, ¿sí? O se rebela, no acepta que él es criatura y quiere vivir según su propio criterio, pensando que su criterio es lo único que vale para regir su vida personal y su vida social, ¿sí? Esas son las dos ciudades. La ciudad de los que aceptan la soberanía de Dios, aceptándose a sí mismos como criaturas, y las que no lo aceptan y quieren vivir solo según su criterio y según su voluntad. San Agustín subraya que la ciudad de Dios es vivir según la verdad, porque la verdad es que somos criaturas, que Dios nos hizo y por lo tanto, ¿sí?, que nos debemos a Él totalmente. Así que reconocer nuestra criaturidad es estar en la verdad y vivir según la verdad. Desde ya que esto no significa renunciar a nuestra condición de seres humanos pensantes y libres. Por supuesto, si Dios nos creó con inteligencia y voluntad, es para que la usemos, para que usemos nuestra inteligencia para tratar de entender justamente la ley de Dios. ¿Y dónde está la ley de Dios? La ley de Dios está, por un lado, en su revelación, pero también, y antes se puede decir que en la revelación, en la misma naturaleza del hombre y de las cosas, ¿sí? Porque Dios crea al hombre con una determinada esencia o naturaleza, ¿sí? Y en esta naturaleza humana está inscripta su ley. Y es con nuestra inteligencia que la entendemos y con nuestra voluntad que la aceptamos y la elegimos para vivir según ella, ¿sí? Entonces, vivir según Dios es también vivir según nuestra naturaleza, pero no vivir según nuestra pura voluntad o nuestro capricho, ¿no?, sino según lo que nuestra naturaleza nos pide y nos exige, ¿sí? Se trata entonces, como decía hace un momento, de una opción radical que tenemos como personas y como sociedad. Como personas nos reconocemos como criaturas, como sociedad queremos regirnos por lo que la naturaleza nos pide, que en última instancia es lo que el Creador nos pide, ¿sí? Esa opción, entonces, es la intención última del alma de una persona y de alguna manera del alma viviente de una sociedad, de una civilización, ¿sí? Por eso, vivir la ciudad de Dios o la ciudad del hombre no se trata de una cuestión, como diría, formal, ¿sí?, o de identificación externa. Lo que identifica a una y otra de las dos ciudades es el corazón de las personas que viven en ella y que construyen dichas ciudades. Así lo dice claramente también Agustín en el texto número 4, ¿sí?, después en el 5 también. Dos amores, dice, edificaron dos ciudades. El amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios, la terrena. Y el amor de Dios hasta el desprecio de sí, la celestial. La primera se gloría en sí misma, la segunda se gloría en el Señor. Aquella solicita de los hombres la gloria. La mayor gloria de esta se cifra en tener a Dios como testigo de su conciencia, ¿sí? Siempre el estilo tajante, ¿no?, y fuerte de San Agustín, que contrapone radicalmente, pero que debe entenderse y se puede entender perfectamente de manera clara. El número 5, el texto 5, completa esta idea, ¿no? Esta vez está tomado del comentario a los Salmos, ¿sí? Estas dos ciudades la constituyen dos amores.
El amor de Dios edifica a Jerusalén. El amor del siglo edifica a Babilonia. Pregúntese pues cada uno qué es lo que ama y sabrá de qué ciudad es ciudadano. Si se encontrara el ciudadano de Babilonia, extirpe las apetencias, plante la caridad. Si se reconociere ciudadano de Jerusalén, tolere la cautividad y espere la libertad. Efectivamente, ¿no? Para el ciudadano de Jerusalén, esta vida es todavía un preámbulo de la verdadera y plena vida, que es la vida eterna, ¿sí? Que es la verdadera libertad también, ¿sí? Pero San Agustín advierte, ¿sí? Sí, aún el ciudadano de Jerusalén, ¿sí? Es posible que encuentre en sí todavía, ¿no? Restos de concupiscencia, de vicios interiores, ¿no? Que debe combatir permanentemente hasta el último tiempo, ¿sí? Bien, dos cosas más sobre este planteo inicial, ¿sí? Si esto es así, es decir, si la clave es el reconocimiento de sí mismo como criatura, es claro que en el fondo de la opción hay también una actitud moral. Una actitud moral regida en un caso por la virtud de la humildad, en otro caso por la soberbia, ¿sí? Es la soberbia la que hace que no queramos aceptar nuestra condición de criaturas, nuestra sumisión a Dios. Es la humildad la que nos permite reconocer nuestro verdadero ser de criaturas. Es muy lindo porque San Agustín, así como habla de una ciudad de Dios y ciudad del hombre, dice que algo semejante se da en el mundo de los puros espíritus, en el mundo de los ángeles. También el ángel tiene una opción radical que hacer. Y el demonio es aquel que, movido por la soberbia, no quiso reconocerse como criatura, no quiso subordinarse a Dios. Non serviam, no serviré, es el grito de Lucifer, ¿sí? La soberbia es lo que lo lleva a desoír la palabra de Dios y la realidad de su propia naturaleza como criatura, y querer alzarse como criterio último de su propia vida. Mientras que en el otro extremo es la humildad, la que nos hace reconocernos como criatura, ¿sí? La humildad, dice San Agustín, aparece a primera vista como un cierto rebajarse. Bueno, sí, es común. ¿Por qué? Porque muchas veces nos creemos más de lo que somos. Entonces, ¿sí?, es necesario rebajarnos hasta nuestra verdad. La humildad es la verdad. La humildad es reconocerse en la propia verdadera condición y no creerse más de lo que uno es, ¿no? Mientras que la soberbia es no reconocer nuestra condición de criaturas y nuestra subordinación a Dios, ¿eh? Y por eso, en última instancia, el que se rebaja con humildad, ¿sí?, es exaltado, porque se acerca a Dios, ¿sí?, mientras que el que se exalta con la soberbia es rebajado y humillado. Les dejo para ustedes la lectura del texto número 6, en la que se explica un poquito esto. Ahora me quiero detener en una cosa más, ¿no? Que es, según esto entonces, ciudad de Dios y ciudad del hombre son dos maneras de ver la vida, de entender la vida, dos filosofías, sí, en el sentido más amplio de la palabra, ¿no?, porque incluyen algo más que la pura filosofía, ¿sí? Por eso se puede vivir y se puede también tratar de justificar teóricamente, ¿sí? Piper señala muchas veces a Jean-Paul Sartre como un hombre que ha entendido con claridad y ha explicado con coherencia la postura opuesta a nosotros, ¿sí?, lo que sería la ciudad del hombre, ¿sí? En distintos textos, pero sobre todo en aquella conferencia, El existencialismo es un humanismo, Sartre lo dice con todas las letras, ¿no? Yo quiero desarrollar un ateísmo coherente, dice Sartre. Un ateísmo coherente.
Si no existe Dios, entonces no hay una naturaleza humana, no hay una esencia humana. Existencialismo para él quiere decir eso. El hombre no tiene una esencia anterior a su existencia, el hombre es pura existencia, que es lo mismo que decir pura libertad. ¿Sí? La libertad del hombre, ¿sí?, no tiene nada por encima de él. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no existe Dios. Yo digo, lo dice Piper también, ¿no es cierto? Nuestro gran maestro. ¿Sí? Sartre enseña mucho, porque si bien está en las antípodas de nuestra posición, ¿no?, de nuestra visión del mundo, ¿sí?, como es coherente en lo suyo, nos muestra con claridad la conexión de las ideas. Si creemos en Dios, el hombre tiene una esencia o naturaleza puesta por Dios. ¿Sí? Eso no significa que no es libre, pero que su libertad se inscribe en el marco de una naturaleza dada. ¿Sí? Después vamos a volver sobre este tema de libertad porque es fundamental para el tema. ¿Sí? Mientras que en la otra visión no puede haber nada por encima de sí. Y una última cosa sobre este primer punto, ¿no?, que es lo siguiente. De acuerdo con esto, entonces hay dos concepciones de la vida social. ¿Sí? Estas dos concepciones yo las veo ejemplificadas claramente en dos conceptos muy distintos de lo que es la democracia. ¿Sí? La democracia para algunos significa que no hay nada por encima de la voluntad de la mayoría. ¿Sí? No hay nada por encima de la voluntad de la mayoría, quiere decir no existe Dios. ¿Sí? Es decir, los hombres nos regimos por nuestra propia ley. ¿Sí? Somos nosotros los que tenemos que poner los criterios del bien y del mal. ¿Sí? En ese sentido, entonces, para esta concepción de la democracia, ¿sí?, no puede haber valores objetivos. ¿Sí? Todos los valores son puramente relativos. Es lo que dice expresamente Hans Kelsen, ¿sí?, representante del positivismo jurídico, ¿sí?, que en el texto que les pasé y que vamos a leer ahora, dice así textualmente. De existir alguna vinculación entre la filosofía de los valores y la política, es la que se establece entre la autocracia del Estado totalitario, o sea, el absolutismo político, y la creencia en valores absolutos, por un lado, y entre la democracia, con su esencial exigencia de tolerancia y la relatividad de los valores. Es decir, para ser democrático, ¿sí?, para que haya democracia, es necesario que todos los valores sean relativos, que no haya nada que nos obligue, que todo quede sometido a la voluntad de la mayoría. Si todo queda sometido a la voluntad de la mayoría, es porque no hay una ley por encima de nosotros. Si la mayoría decide, ¿sí?, que matar, ¿sí?, a un niño antes de su nacimiento, a un feto antes de su nacimiento, tales meses, tales otros meses, lo que sea, si la mayoría lo decide, eso es lo que está bien, eso es lo que está mal. Esa es una concepción de la democracia, en la línea de la ciudad del hombre, decimos con San Agustín. La otra concepción de la democracia, en cambio, es la que sostiene que si todos tenemos un cierto derecho de participar de alguna manera, ¿sí?, en el gobierno de la cosa pública, a través de la elección de nuestros representantes o lo que sea, ¿sí?, es porque nosotros estamos hechos de una determinada manera, somos personas, tenemos una naturaleza inteligente y libre, ¿sí?, y por lo tanto que antes de la voluntad de la mayoría hay algo que tenemos que obedecer y que si no lo obedecemos, destruimos nuestra propia naturaleza. ¿Sí? Entonces, la democracia no es la verdad es lo que dice la mayoría o el bien es lo que decide la mayoría. No, la verdadera democracia, hecha en el espíritu de la ciudad de Dios, es reconocer, ¿sí?, que hay verdades y valores por encima de nuestra inteligencia y nuestra voluntad, ¿sí?,
pero que lo que podemos hacer nosotros es organizarnos como comunidad humana, elegir nuestros representantes, pero siempre y cuando reconozcamos que hay una ley que nos supera. Es lo que expresa muy claramente Juan Pablo II en su encíclica Centesimus Annus, ¿no? Vamos al texto, ¿sí? En el número 46 dice así: hoy se entiende afirmar que el agnosticismo y el relativismo escéptico son la filosofía y la actitud fundamental correspondientes a las formas políticas democráticas, y que cuantos están convencidos de conocer la verdad y se adhieren a ella con firmeza, no son fiables desde el punto de vista democrático, al no aceptar que la verdad sea determinada por la mayoría o que sea variable según los diversos equilibrios políticos. Eso es lo que se tiende a afirmar hoy, ¿no? Ahora, él responde: a este propósito hay que observar que, si no existe una verdad última, la cual guía y orienta la acción política, entonces las ideas y las convicciones humanas pueden ser instrumentalizadas fácilmente para fines de poder. Una democracia sin valores se convierte con facilidad en un totalitarismo visible o encubierto, como demuestra la historia. Y nosotros podríamos dar, los argentinos, varios ejemplos en este sentido, que nuestra historia también demuestra cosas de este tipo, ¿sí? Bien, entonces, ciudad de Dios, ciudad del hombre. Democracia entendida, ¿sí?, como una forma de elegir nuestros representantes, pero sometidos a una ley que es anterior a la mayoría, ¿sí? O ciudad del hombre, una forma de entender la organización política en la que nosotros decidimos todo y no hay ninguna ley por encima de nuestra voluntad. ¿Bien? Muy bien, ese es el planteo inicial. Pero me gustaría pasar a un segundo punto, que es los fundamentos de este planteo. Es decir, para poder entender mejor en profundidad bien lo que significa esto, es necesario entender bien qué significa creación, qué significa que somos criaturas, ¿sí? No se trata solamente de reconocer existe un Dios allá arriba, ¿no?, sino que entender bien nuestra relación con Él, ¿sí?, que pasa por este concepto fundamentalísimo que es el concepto de creación, ¿sí? Todos sabemos, ¿no? Dios es creador, en el sentido que hizo todas las cosas de la nada. Es el autor de la existencia misma de las cosas, ¿sí? Pero podemos entender mal, o por lo menos no del todo bien, este concepto. Si fuéramos muy precisos, habría que decir que la frase Dios creó el mundo no es correcta. No es verdad que Dios creó el mundo. ¿Por qué no es verdad? Porque la creación no es algo que ocurrió en el pasado, Dios creó. La creación no explica simplemente el origen, el comienzo temporal del universo. No, la creación en realidad lo que significa es la dependencia causal de todo el universo, de todo lo que existe, respecto de la voluntad de Dios. Todo lo que existe, existe porque Dios quiere que exista. No quiso, quiere que exista. Hoy, ahora, quiere que exista. En este momento y en todo momento, ¿sí?, es la voluntad expresa de Dios la que sostiene en la existencia todas las cosas. Ese es el verdadero concepto de creación. Primero, porque entender la creación como algo que ocurrió en el pasado es no entender a Dios. Los actos de Dios son eternos, no están en el tiempo. Así que la voluntad de Dios es un querer eterno, desde siempre y para siempre, ¿sí? Eso primero. Pero segundo, porque nosotros tendemos a interpretar las cosas sobre Dios según lo que vemos en este mundo. Es lógico, ¿no es cierto? Es partiendo de nuestra experiencia aquí abajo que entendemos algo acerca de Dios. Y eso también como primer punto de partida, como primera aproximación. Pero es necesario purificarlo para entenderlo bien. Es verdad
que nosotros seres humanos somos capaces también de hacer cosas, producir, causar cosas. Sí, pero todo causar nuestro, o de cualquier causa de este mundo, en realidad lo que hace siempre es tomar algo que ya existe y transformarlo más profundamente o más superficialmente, lo que sea, ¿sí? Es decir, no es darle el ser total a una cosa, sino transformar algo ya existente, ¿sí? Mientras que la creación divina es otra cosa, es hacer que existan las cosas. Por eso, voy a poner un ejemplo, porque me parece que en los ejemplos a veces se ve mejor. Un carpintero fabrica una mesa, ¿sí? ¿En qué consiste fabricar una mesa? En tomar madera, que ya existía, cortarla, sí, está bien, lijarla, todo lo que sea, juntar partes distintas de madera, con clavos, con cola, con lo que sea, armar. Es decir, acomodar, ¿no? Combinar, juntar cosas que estaban dispersas de una manera nueva, ¿sí? Transformando, de algún modo, cosas que ya existían, ¿sí? Se produce algo relativamente nuevo, pero solo muy relativamente nuevo, ¿sí? Porque todos los elementos existían de alguna manera. Y por eso, y aquí es lo más importante, por eso, una vez que termina la acción del carpintero, terminó de hacer la mesa ya no depende más de él. El carpintero puede irse a otro país, lejos, incluso puede morirse, y la mesa sigue existiendo. No depende más de la acción del carpintero que terminó, porque consistió en juntar cosas, ¿sí? No pasa lo mismo con la creación. Dios no junta cosas que ya existen para crear. Hace que las cosas broten de la nada y tengan ser por la sola potencia de su voluntad, por el poder de su voluntad. Por eso, una vez que las cosas existen, siguen existiendo porque la voluntad de Dios quiere que existan. La creación y lo que a veces se llama conservación, la acción de Dios que conserva las cosas, en realidad es una única acción divina. Es la voluntad de Dios, que no es una acción en el sentido nuestro de accidente, ¿no es cierto? Es la voluntad de Dios que quiere que las cosas existan y que entonces las sostiene en el ser, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces nosotros, seres humanos, ¿sí? Somos creados porque Dios quiere que existamos. Y todo el universo, ¿no? Es fruto de esa voluntad del Creador, ¿sí? Por eso, si en el caso de una acción humana, vuelvo al ejemplo del carpintero, la mesa es como la pensó y la hizo él, pero en realidad la mesa tiene elementos que no los decidió él. La estructura de la madera ya estaba dada. Es bueno que él conozca, que sepa qué tipo de madera usar y no usar, etcétera, etcétera. Pero que él conoce algo que ya está en la naturaleza. Mientras que en el caso de la acción creadora, Dios da al efecto todo el ser. No solo su existencia, sino toda su esencia, toda su naturaleza, ¿sí? La naturaleza de una cosa depende de la idea del creador al hacerla, ¿sí? Por eso, vuelvo a Sartre ahora, tiene razón Sartre cuando dice, ¿no? Las cosas tienen una esencia si hay una inteligencia que las piensa. Sí, es así. Él niega esa inteligencia, pero entonces tiene que llegar al absurdo de negar que las cosas tengan una naturaleza o esencia, ¿sí? Mientras que reconociéndose como criatura, reconocemos que tenemos una esencia. Y de aquí entonces brotan dos consecuencias muy importantes, que voy a desarrollar primero una y después otra. Por un lado, el tema del realismo. Creacionismo es realismo. Y aquí entra todo el tema de la verdad, ¿sí? Tan discutido hoy en día, ¿sí? Punto uno. Y punto dos, el tema del orden natural. Si las cosas tienen una naturaleza o esencia, entonces tienen un determinado modo de ser y no son cualquier cosa, ¿sí? Vamos punto por punto a cada uno de los dos.
Primero, realismo y creacionismo, ¿sí? Miren, es tan obvio que casi me parece innecesario decirlo, pero si Dios es creador, entonces el mundo existe realmente, nosotros existimos realmente, ¿sí? Desde ese punto de vista, la visión más opuesta a un realismo creacionista es lo que en filosofía se llama la metafísica idealista, el idealismo metafísico. El idealismo metafísico consiste en decir que no hay una realidad objetiva. En realidad, todo lo que es un pensamiento. Es un pensamiento, ¿sí?, que contiene en sí todo lo que nosotros vemos o interpretamos como materia objetiva, ¿sí? El idealismo, desarrollado en la filosofía clásica alemana, Fichte, Schelling, Hegel sobre todo, ¿no es cierto? El idealismo filosófico, ¿sí?, parece haber pasado de moda. Sin embargo, se desarrolló ampliamente en el mundo occidental a través de distintos autores, sobre todo de Marx y del neomarxismo de Gramsci, ¿sí? Miren, ¿sí?, no se suele repetir mucho esto, pero Marx es un verdadero filósofo, no es solo un político. Y no se entiende Marx si no se entiende la filosofía de fondo que hay en él, que es toda una antropología y toda una metafísica, mal que le pese a Marx mismo. ¿En qué consiste su metafísica? Para Marx no hay nada que contemplar, no hay una realidad dada. Claro, si hay una realidad dada, alguien la da. Es un don del creador, ¿es cierto? Creación supone reconocer una realidad dada. Para Marx no. Para Marx la filosofía no tiene que entender una realidad que está ahí, que está dada. La realidad es simple material para la acción humana. No llega a ser un idealismo completo el de Marx, porque de alguna manera reconoce que hay algo ahí delante, pero que no tiene una estructura y una consistencia propia, ¿sí?, sino que es simple material para la acción humana. Primacía absoluta de la praxis. Marxismo es primacía absoluta de la praxis, ¿sí? No hay que contemplar, ver qué nos pide la realidad. Nosotros, los hombres, transformamos la realidad. E incluso transformamos nuestra propia realidad autocreándonos, por decir así, ¿sí? Esta línea del marxismo es la que sigue y profundiza el gran neomarxista Antonio Gramsci, neomarxista italiano, inspirador de lo que se llama el eurocomunismo, ¿sí? Gramsci entendió, parece mentira, ¿no?, porque él vivió gran parte de su vida en la cárcel y con poco contacto con el mundo académico, pero Gramsci entendió que lo más profundo de la revolución marxista no consistía en su política, ni siquiera en la negación de la propiedad privada, no, es algo más profundo. Es esa primacía de la praxis, según la cual entonces el mundo es simplemente material para la acción humana. Lo importante es la acción, ¿sí? Por eso, ¿sí?, la verdadera revolución se va a dar si logramos cambiar la mentalidad popular. Esa mentalidad popular que cree que el mundo es una realidad dada, algo que está ahí con su consistencia, porque ha sido creado por Dios, ¿sí? Si logramos cambiar esa mentalidad, ¿sí?, y transformarla en una mentalidad realmente idealista, ¿sí? Cuando Gramsci estaba en la cárcel, en 1931, ¿sí?, se hizo un congreso del Partido Comunista, en el cual en 1931 Bukharin, uno de los ideólogos de aquel entonces, ¿no?, proponía volver a un materialismo realista,
según Gramsci se opuso desde la cárcel con sus escritos, ¿no? Se oponía totalmente a esa visión. En su libro, en su curso sobre criptoidealismo en la cultura contemporánea, el doctor Komar cita los párrafos de los cuadernos de la cárcel que hablan de esto. Vamos a esos párrafos de Gramsci. Están citados ahí abajo, dice, ¿no? Cuadernos de la cárcel, libro 8, párrafo 215, citado por el doctor Komar en su curso sobre criptoidealismo. Dice así: la realidad del mundo externo. El público popular cree que el mundo externo es objetivo y es esta creencia que conviene analizar, criticar y superar científicamente. Esta creencia en la objetividad, en la realidad del mundo, es de hecho de origen religioso, aun cuando quien cree sea religiosamente indiferente, porque durante siglos se ha creído que el mundo ha sido creado por Dios antes que el hombre y que el hombre lo ha encontrado ya creado, catalogado y definido de una vez para siempre. Esta creencia se hace parte del sentido común también, aún en el sentimiento religioso que se haya apagado o adormecido. Ahora bien, y esto es lo importante, la frase final, ahora bien, las teorías idealistas son el más grande intento de reforma moral e intelectual que se haya verificado en la historia para eliminar la religión del campo de la civilización. Las teorías idealistas, es decir, no reconocer el mundo como algo dado. Si queremos construir la ciudad del hombre, no podemos reconocer que hay algo que nos ha sido dado. No podemos reconocer que nuestra naturaleza nos ha sido dada, que nosotros somos criaturas, ¿sí? Entonces, la construcción de la ciudad del hombre requiere una revolución más profunda que una revolución política, ¿sí? Una revolución cultural, filosófica, ¿sí? Que elimine de la mentalidad popular la creencia de que el mundo es objetivo, existe y ha sido creado para poder dejar plena libertad a la acción del hombre, ¿sí? Esa es la tesis de Gramsci. Y el doctor Komar lo comenta, a renglón seguido, de la siguiente manera. Vamos al texto. El siguiente. Dice Komar: a esta altura de la historia del pensamiento se entiende claramente que el realismo es creacionismo y llega al creador, y que para no andar ese camino hay que disminuir o anular el realismo. Aquí tenemos precisamente la explicación del enorme éxito del idealismo en los últimos 200 años. Pero a su vez, como el éxito del idealismo lleva resultados también claros e indeseables, anulación del hombre, escepticismo, relativismo, es necesario no hacerse preguntas de fondo. Así se explica otra cosa, el enorme éxito del criptoidealismo: prohibición de formular preguntas de fondo, ridiculización de todo planteo metafísico. La primacía de la acción es el punto de llegada del marxismo actual. ¿Sí? El marxismo actual es idealismo, pero criptoidealismo, idealismo que no se quiere reconocer como tal, porque reconocerse como tal es formular una tesis metafísica acerca de la realidad y llevaría a consecuencias no aceptables para el mismo marxismo. Termina entonces el texto. La lucha contra la contemplación es la lucha contra la subordinación a un orden preexistente. Subordinación a un orden preexistente, a un creador, ¿no? Esto es lo que ellos piensan y no dicen. En eso está el criptoidealismo. Porque en última instancia el idealismo, como vimos comentando el pasaje de Gramsci, es el intento más grande por desalojar la idea de la creación, de que hay en el mundo algo anterior al hombre. ¿Sí? Es claro, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿En qué medida realismo es creacionismo? ¿Sí? Y en qué medida, por lo tanto, lo de la posverdad, en el fondo es coherente. Es coherente. Si queremos construir la ciudad del hombre, no tiene que haber un mundo externo y por lo tanto no tiene que existir la exigencia de ajustarnos a una verdad, a una realidad, ¿sí?, a la cual hay que someterse, ¿no? Somos nosotros, nuestro pensamiento no tiene que adecuarse a la realidad, sino que es él quien va forjando la realidad que quiere, que se le ocurre, lo que sea, ¿no es cierto? Bien. Y eso entonces está muy ligado al último punto, que es el tema del orden natural, que es el tema que está detrás de todas las grandes polémicas éticas de nuestros días.
todas las cuestiones, ¿cierto? Homosexualidad, eutanasia, matrimonio gay, como le dicen, supuesto matrimonio gay, ¿cierto? Transexualidad, género, etc. Bueno, todas esas cuestiones, ¿sí? Todos no se pueden aclarar, no se puede llegar al fondo del problema si no se va hasta este punto. ¿Hay orden natural o no hay orden natural? Esa es la cuestión. Si somos criaturas, si el mundo es creado, entonces hay un orden natural. La esencia es la idea del creador plasmado en la realidad. Cada cosa tiene una estructura interior, que es el modo de su ser como lo pensó el creador. Eso es la esencia de las cosas. Aclaro una cuestión por las dudas, porque a veces se entiende mal estas cuestiones, ¿no? El término esencia lo puedo usar en muchos sentidos, ¿no? En un sentido lógico, la esencia es la definición de una cosa, y la definición de una cosa es inmutable absolutamente. En un sentido físico, la esencia no es algo así como una caja cerrada e inmutable. La esencia es la fuerza dinámica que lleva una cosa a su propia realización. En un camino determinado, ciertamente, no para cualquier lado. No. En un camino bien predeterminado. Pero es una fuerza dinámica. Pensemos en el ejemplo de la planta, ¿no? Una semilla de eucaliptus, ¿sí?, tiene en sí todo el programa, la carga genética para desarrollarse como eucaliptus, ¿no es cierto? Entonces tiene ahí la esencia de eucaliptus, solo que como germen que debe desplegarse, desarrollarse, autorrealizarse. Los padres de la iglesia, los padres griegos más, ¿no? ¿Sí?, que eran muy audaces en el lenguaje, tenían la fórmula esa de la eidopoiesis. Poiesis, producción, eido, de esencia. Producción de la esencia. ¿Cómo producción de la esencia? Sí, producción en el sentido de autorrealización, ¿sí? Una esencia está dada, pero tiene que autorrealizarse, es decir, tiene que llegar a su plenitud. En las cosas inferiores, plantas, minerales o incluso animales, ¿no?, esta realización se da simplemente por acción de las leyes físicas de la naturaleza, ¿sí? Si la semilla de eucalipto encuentra suficiente humedad y suficiente luz para desarrollarse, se desarrolla. Pero ¿qué pasa en el hombre? El hombre, que es también criatura, tiene también una esencia dada y tiene también que desarrollarla. La diferencia está que tiene en sus manos guiar este desarrollo. En eso consiste la libertad, que supone la inteligencia. La inteligencia para conocer, la libertad de la voluntad para decidir libremente, ¿sí?, el camino a seguir, ¿sí? Una primera cosa muy importante. Pero entonces, ¿qué es la libertad? Y ahora vuelvo al tema que había dejado pendiente al principio. ¿Qué es la libertad en el hombre? La libertad en el hombre no es simplemente elegir cositas, ¿sí? Es, en algún sentido, elegirse a sí mismo, elegir cómo quiere ser uno mismo. Pero no es elegirse a sí mismo absolutamente, sino es a partir del marco que él tiene como naturaleza humana. La libertad de la criatura no consiste en elegir su esencia totalmente y por lo tanto su fin último. El fin último nos es dado. San Agustín insiste mucho, es un punto muy fuerte de toda la enseñanza agustiniense, que aparece en la tan citada frase del primer párrafo de las Confesiones, ¿no es cierto? Nos hiciste para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Estamos hechos para Dios, y por eso el corazón humano no puede satisfacerse en otra cosa que sea menor a Dios. Estamos hechos para el bien infinito. La capacidad del corazón humano solo se puede saciar ante el bien infinito, ¿sí? Entonces, nuestra libertad no consiste en elegir
¿qué es lo que va a saciar mi voluntad? No, eso está dado por naturaleza, por creación. La voluntad humana consiste en aceptar o no eso, en eso consiste, somos libres, podemos no aceptarlo, ¿sí? Lo que no podemos es evitar las consecuencias, pero podemos no aceptarlo, y en todo caso elegir los medios que nos pueden llevar a ese fin, ¿sí? Pero no es a elegirse totalmente a sí mismo, ¿sí? En este sentido, la filosofía posmoderna en gran medida sigue en la línea, en la veta abierta por Sartre, ¿sí? O existe Dios o somos libres. Como somos libres no existe Dios, ¿sí? Porque la libertad tiene que consistir en decidir todo acerca de nosotros mismos, ¿sí? En última instancia, ciudad del hombre es eso, es entender nuestra libertad como una libertad no creatural. Es decir, querernos dioses, querer ser dioses. En eso consiste la ciudad del hombre, en que en el fondo de nuestro corazón no nos reconocemos como criaturas y entonces queremos desarrollar la civilización, organizarnos como sociedad humana, legislar, etcétera, según nuestro criterio, ¿sí? Mientras que ciudad de Dios es reconocernos entonces como criatura y que nuestra libertad consista en, primero, ¿no?, entender inteligentemente nuestra naturaleza. Segundo, aceptarla y desarrollarla según esto. La aceptación de sí mismo es tan importante como nos dice Guardini. Desde esta perspectiva, entonces, toda la vida moral, la moral personal y la moral social, toda la vida moral consiste en escuchar y seguir las exigencias de nuestra naturaleza. Ese es el sentido cristiano de la moral, ¿sí? Siguiendo nuestra naturaleza, estamos siguiendo la voluntad del Creador. Orden natural es eso. Está inscripto en la naturaleza de las cosas, y entre ellas del hombre, el ser humano, ¿sí? Está inscripto en ella qué cosas le hacen bien, qué cosas le hacen mal, qué cosas lo hacen crecer y qué cosas no. Y así como nuestro cuerpo, ¿sí?, necesita alimentos sanos, necesita agua, necesita aire, etc. Hay cosas que lo hacen crecer y cosas que no podemos comer piedra, ¿no es cierto?, ni respirar, ¿sí?, no sé, nitrógeno y carbono, anhídrido carbónico solamente, ¿no? Entonces, así nuestro espíritu también necesita alimentarse de los auténticos valores. Y los auténticos valores son las exigencias de nuestra naturaleza, lo que hacen bien a nuestra naturaleza, ¿sí?, que están inscriptos en la esencia del hombre, además de estar revelados por Dios para mayor claridad y seguridad de todos, ¿no es cierto? Entonces, construir la ciudad de Dios es partir de eso. Y de ahí se sigue, de ahí se iluminan todos los grandes debates éticos de nuestro siglo. Voy a poner uno o dos ejemplos nada más, porque creo que se ve claramente, ¿no?, a dónde apunta la cosa, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, es todo el tema del aborto, ¿no? Desgraciadamente, nuestras sociedades cada vez más, en todo el mundo, ¿no es cierto?, van aceptando el aborto, ¿sí? Como siempre se empieza, ¿no?, por discutir, bueno, pero no es penalizable una persona, una mujer que ha sufrido una violación, que yo sé cuánto, se empieza por eso, ¿sí? De despenalizarlo se pasa después a legalizarlo, y de legalizarlo se pasa después, es un derecho, prácticamente va a ser una obligación. En la Argentina ya hubo algunos casos, aquel médico de Neuquén, no me lo olvido yo, al que prácticamente no lo condenaron por no cumplir la obligación de hacer abortar a una madre que se había convencido de no hacerlo, ¿no? Pero bueno, en estas discusiones, ¿qué hay detrás? Y hay detrás que lo que decidimos nosotros está bien, lo que decide la mayoría está bien, ¿sí? Y no se ve, no se contempla, no se sigue la naturaleza de las cosas. En este tema en particular del aborto, me parece que vale la pena hacer una pequeña mención, ¿no?, a un tema que no se habla mucho cuando se discute de esta ley, ¿no? El tema es sobre cuál es el sentido de la sexualidad.
la discusión sobre el aborto, en fin, es la discusión. ¿Tenemos derecho a una sexualidad totalmente libre, a hacer lo que nos plazca, a usar de la sexualidad como mero instrumento de placer? ¿Sí? ¿O la sexualidad tiene un fin natural? El fin natural de la sexualidad es, por un lado, la procreación y por otro lado, expresar una entrega muy especial entre el varón y la mujer, una entrega a la que sus cuerpos mismos, ¿no?, están preparados para hacer, ¿sí? Y que es una forma de realizarse en el amor como entrega, en el amor como vocación última del hombre que lo lleva a su plenitud y a su felicidad, ¿no? Entonces, detrás de ese tema está también eso, ¿no? Es decir, queremos la sexualidad como a nosotros se nos ocurre, ¿sí? Eso. Desde ya, más claro todavía es la ideología de género, ¿no es cierto? Es decir, yo nací con un cuerpo masculino, pero yo me siento mujer, me percibo mujer, quiero ser mujer, ¿sí? Porque los argumentos oscilan de un extremo a otro, ¿no? Algunos dicen, no, yo libremente elijo lo que quiero ser. Otros dicen, sí, no, pero mi naturaleza me pide, yo nací con cuerpo de varón, pero mi naturaleza me pide ser mujer, ¿no es cierto? Son argumentos uno contra el otro, pero en el fondo está detrás eso, siempre. O hay orden natural, o entonces el hombre es el criterio último de verdad de las cosas, ¿sí? Quisiera ir terminando, ¿no? Quisiera ir terminando señalando dos cosas, ¿no? Primero, ¿sí?, el hombre, el ser humano, puede construir la ciudad del hombre, puede negarse a reconocer a Dios, no aceptarse como criatura, sí, y Dios respeta la libertad del hombre. Pero el hombre que elige, ¿sí?, no ser fiel a su naturaleza, no ser fiel a su creador, tiene que ajustarse a las consecuencias, ¿sí? Y las consecuencias son que no logra su realización como ser humano. Porque no cumplir las leyes naturales, leyes morales naturales, no cumplirlas es no permitir el despliegue, el desarrollo de nuestra naturaleza. Si las leyes morales son las exigencias que tiene nuestra naturaleza para realizarse, no cumplirlas es no caminar hacia la propia realización. En el Antiguo Testamento hay un texto que cada vez que lo recuerdo tiemblo de alguna manera, ¿no? Porque dice así, ¿no? Es Dios con el pueblo de Israel, ¿no es cierto? Que el pueblo de Israel le era infiel y él lo volvía a perdonar y lo llamaba nuevamente y le era infiel, hasta que Dios se cansó, ¿sí? Y como castigo al pueblo infiel, lo abandonó a sus propios caprichos, lo abandonó a sus propios razonamientos, ¿sí? Abandonar al hombre a sus propios razonamientos, ¿sí? Es el peor castigo, entre comillas, ¿no es cierto? Es decir, ¿sí?, el hombre que quiere él ser criterio último, termina en el fracaso total. Bueno, la historia actual en gran medida lo está mostrando, ¿no? Por eso quiero terminar con una frase de San Agustín. Bueno, en los textos que le di, que quedó un texto de Piper sobre la libertad de la criatura, ¿no?, que se los dejo para ustedes, ¿no? Yo, en cambio, quiero terminar ahora con una frase que es también de la Ciudad de Dios, o está copiada a medias en uno de los textos, pero la releo porque es como un lindo final para la exposición. Dice, en el libro 14, capítulo 4, ¿no? Así, cuando el hombre vive según la verdad, no vive según él mismo, sino según Dios, pues es Dios quien dijo yo soy la verdad. Y el no vivir como lo exigía su creación constituye la mentira. Esto equivale a decir que viven unos según el hombre y otros según Dios. Bien, para meditar, ¿no es cierto? Todo un tema para meditar ampliamente y para profundizar en cuántos aspectos se abren acá. ¿De acuerdo? Muchas gracias por la paciencia. Muchas gracias, doctor Del Bosco. Qué bueno escucharlo, ¿no? Y qué bueno escuchar estas verdades
de la ley natural que, como dice usted, han sido tan olvidadas. Ratzinger, ¿no?, decía que la ideología de género era la última revelación de la criatura respecto del creador. Sí, sí, tal cual, tal cual, tal cual. Y sin dudas eso, es no aceptar lo que nos ha sido dado. Una lástima. Efectivamente. Héctor, hablaste de la primacía de la praxis en Gramsci, ¿no? Sí. ¿Cuánto hay de eso en el cristianismo o en el catolicismo de nuestros días? ¿Cuánto hay de esa idea de que lo importante es la acción? Porque pareciera por momentos, pareciera que hay como una actitud antiintelectualista en muchos católicos hoy, la vida intelectual, la vida contemplativa, o sea, más abarcativamente aún, la vida contemplativa no tiene buena prensa, pareciera que pasó de moda. Y Gramsci, cuando hablaba del marxismo, hablaba de la filosofía de la praxis, ¿no? En vez de usar la palabra marxismo, usaba esta expresión filosofía de la praxis. La pregunta es, ¿cuánto tenemos los católicos de hoy, hasta dónde hemos sido inficionados por esta ideología? ¿Cómo ves? Mira, mi respuesta, mi respuesta es que desgraciadamente mucho. Estamos muy, muy inficionados por esta filosofía, ¿no? Y te lo digo desde dos ángulos, ¿no? Por un lado, ¿no? Bueno, por un lado es un tema de Piper, realismo es creacionismo, es decir, cuando uno ve el mundo como creación, de ahí se sigue naturalmente la primacía de la contemplación. Sí. La contemplación es lo primero porque hay una realidad dada. Eso no significa que no hay que actuar, obviamente. Por supuesto que la acción humana también es importante, pero no se puede actuar a ciegas. Nosotros actuamos sobre una realidad dada y tenemos que actuar siguiendo lo que esa realidad nos pide, ¿sí? En este sentido, se debe entender aquel famoso axioma adagio de los antiguos, ars imitatur naturam. El arte imita a la naturaleza. El arte, es decir, toda acción humana, la cultura, el trabajo, ¿no?, la praxis humana, imitatur, sigue a la naturaleza. No se trata de que la pintura tiene que ser, no, representativa o no. No, se trata de que toda acción humana que quiere transformar el mundo tiene que seguir la naturaleza, porque si no sigue la naturaleza, si va contra ella, está condenada al fracaso, ¿no es cierto? Lo vemos conscientemente nosotros en temas como los de la ecología, ¿no es cierto? La ecología se preocupa tanto por cuidar las especies y esto, no alterar excesivamente la naturaleza, y está bien que así sea, pero hay que preguntarse por qué. ¿Por qué? Porque el mundo tiene un orden dado y tiene una exigencia y una consistencia interior que tenemos que seguir, ¿sí? Si lo hacemos a lo que se nos ocurre a nosotros, entonces vamos al fracaso. Desde otro ángulo, te comento esto, ¿no? El doctor Comar, mi maestro, ¿no?, y maestro de muchos de nosotros, ¿no?, solía decir lo siguiente, ¿no?, que el marxismo parece terminado, pero en realidad se diseminó en la cultura contemporánea. Es decir, sus distintas tesis, ¿sí?, separándose una de otra, están muy fuertes en el pensamiento, incluso en el pensamiento más, llamémosle, capitalista liberal, por decir así, ¿no?, que en muchos casos defiende una cosa de este tipo, primacía de la praxis, economicismo o otras cosas. Bueno, lamentablemente también en las huestes católicas, ¿sí?, hay mucha mentalidad a veces pragmatista, ¿sí?, de practicismo. Lo importante es hacer, lo importante es hacer. No, ¿sí?, hacer es importante, pero no hacer de cualquier manera. ¿Sí? Tenemos que seguir, ¿sí?, lo que la naturaleza nos pide, porque lo que la naturaleza nos pide es lo que el Creador quiere, ¿sí? Hay que entender eso. Los padres de la iglesia lo habían entendido muy bien.
Por eso hablaban de los dos libros de la revelación, la Sagrada Escritura, la revelación sobrenatural, pero la naturaleza como revelación divina también, revelación natural ciertamente, ¿no? Pero la naturaleza expresa lo que Dios quiere, ¿sí? Lo que Dios ha constituido en la consistencia misma de las cosas, ¿sí? Así que, y Piper agrega todavía una cosa más, ¿no? Primacía de la contemplación no es solamente que antes de actuar hay que contemplar, sino que es también que nuestro fin último es la contemplación. Porque allá arriba, ¿sí? Allá arriba no vamos a estar cambiando el universo, vamos a estar contemplando y amando al Creador, ¿sí? Contemplar es eso, ¿no es cierto? Es mirar con amor. Eso es contemplar, según Piper mismo, ¿no? Así que... Gracias, Héctor. Héctor, aprovechando que te tenemos acá, te hacen una... Nos están mirando desde la Argentina, también desde Chile, y desde Chile te hacen una pregunta. Con mucho gusto. ¿Será el transhumanismo el intento final de apagar la necesidad de Dios para la plenitud del hombre? Bien, está muy bien la pregunta. Muy buena pregunta. Sí. Sin duda el transhumanismo es un intento en esa línea. No me atrevo a decir el intento final, porque uno nunca sabe qué viene después, ¿no? Y puede venir cosas más. Pero sin ninguna duda que es eso, ¿sí? Es decir, es un intento de no aceptar los límites de nuestra naturaleza, ¿sí? Y de querer justamente crear un hombre como nosotros queremos. Ojo, no es que esté mal perfeccionarnos a nosotros mismos, ¿sí? La misma medicina, de alguna manera, lo que trata de hacer es justamente, ¿no? Es decir, remediar, ¿no?, los males que sufre nuestro cuerpo. Pero ojo, ¿no? La verdadera medicina lo que trata es de restaurar el orden natural perdido. Esa es la verdadera medicina. Ese es ars imitandum naturam, ¿no? Porque si no, cuando la medicina lo que intenta es cambiar el orden de la naturaleza, entonces está actuando contra la voluntad del creador, ¿no? Si transhumanismo es eso, que es lo que la mayoría de los autores significa, entonces evidentemente es un intento más de lo mismo, que como digo yo, no sé si será el último, pero espero que sí, ¿no? Por lo menos que no sigan otros peores, ¿no? Pero nunca lo tenemos garantizado. Héctor, para profundizar el tema del orden natural, sí. ¿qué autor, qué bibliografía podrías recomendarnos primero para los que recién se inician y están entrando en esta idea del orden natural, y después para alguien que ya tiene un camino y quisiera profundizar sobre ese tema? Bien, primero hay un clásico que es el libro de Saccheri, ¿no? El orden natural, ¿sí? Saccheri fue profesor mío de filosofía social en la facultad, así que aprovecho para hacer, no sé, dejar mi sentido homenaje a él, ¿cierto? Así es, gracias, Héctor. Así que es un clásico que sigue teniendo plena actualidad en ese sentido. Bueno, le mandamos un saludo también a José Saccheri, que muchas veces nos acompaña. Héctor, ¿vos lo sucediste a él en el seminario como profesor? Sí, de alguna manera sí, porque Sí. él justamente, a él lo matan cerca de Navidad del 74, y él estaba enseñando en el seminario de San Isidro. Yo era recién recibido y me llaman a mí del seminario justamente para cubrir el vacío que había dejado él. No puedo decir que lo llegué a reemplazar porque me queda grande, me parece, ¿no? Pero sí, seguramente. Pero qué bueno. Bueno, entonces... Y después en la misma línea, pero como una profundización más filosófica sobre el tema, está el librito de Piper, La realidad y el bien, ¿sí? Que en realidad son dos obras de él, ¿no? En castellano se llama El descubrimiento de la realidad, y está La verdad de las cosas y La realidad y el bien. Pero es como una profundización filosófica en los fundamentos del orden natural, ¿sí? Entre otras cosas, ¿no?, que pueden ser útiles para profundizar este tema. Gracias, Héctor. Héctor,
al principio hablábamos de San Agustín, ¿no? Que es una figura tan grande, es un océano realmente en su producción literaria. ¿Cómo hacemos para desmalezar un poco ese terreno tan enorme? ¿Cómo le entramos a San Agustín? ¿Usamos sus mismos escritos? ¿Nos recomendás una introducción a San Agustín? ¿Cómo nos acercamos a este gigante que todavía nos acompaña y que, como dice Benedicto XVI, parece un contemporáneo nuestro, ¿no? Seguro, sí, sí, sí. Bueno, dos cosas. Uno, sí, por supuesto, sus mismas obras. Las Confesiones son una obra muy linda, digamos, de lectura amena, que digamos, no se lee como una novela, ¿no? Pero que es para leerla meditativamente, muy rica, ¿no? Pero también para el que quiere iniciarse un poquito más desde abajo, por decir así, está el librito del padre Capánaga. Victorino Capánaga es un sacerdote agustino español ya fallecido, pero muy estudioso de San Agustín, y que publicó una especie de antología de textos de San Agustín en una edición de Bach Minor, Biblioteca de Autores Cristianos, pero la edición esa de bolsillo, Pensamientos de San Agustín. ¿Sí? Es una selección de textos ordenados por temas. Tiene la gran ventaja esa, ¿no? De ordenar los textos por distintos temas, y es como una introducción a San Agustín, muy linda, muy bien hecha. Como dice Capánaga, ¿sí? La intención del libro no es reemplazar la lectura de San Agustín, sino al revés, ¿sí? Ser aperitivo, ¿no? Abrir el apetito, ¿sí? Introducirnos en su lectura directa. Pero vale mucho como introducción. ¿Sí? Gracias. Desde ya se puede también hacer mención para los estudiosos, ¿no? De que toda la obra de Agustín, en latín, idioma original, en traducción italiana y en traducción castellana, está en la página web de augustinus.it. Está en Italia, por eso, ¿no? Augustinus.it. Toda la obra. Así que es una ayuda inmensa, ¿no? Para el estudio de su obra, ¿no? Así como para Santo Tomás también está el Corpus Thomisticum, ¿no? Sí, un gran recurso, a veces que acá no tenemos tanta posibilidad bibliográfica. Te agradezco, sí. Héctor, por eso. Sí, sí, sí. Sí, estimadísimo Héctor, bueno, sabemos que Paola anda, ¿por dónde anda? Está dando una conferencia, ¿no? Por ahí. Por Tucumán está en este momento, sí, Tucumán. Sí. Bueno, así le mandamos un gran saludo a Paola, a tus 9 hijos, y confirmanos, por favor, cuántos nietos tenés, porque yo dije un número al principio, pero no estoy está seguro. Bien, no, dijiste bien, 36 nietos nacidos. Tengo uno más que ya está en camino, así que 37. ¿Sí? Qué bueno, qué sí. Bueno. Es De bueno 9. tener familia grande, ¿no, Héctor? Es un don de Dios, sin ninguna duda. Sí, sí, y una gran alegría. Qué hermoso. Héctor, te agradecemos mucho por este tiempo, no queremos abusarnos de vos, pero la verdad es que ha sido un placer enorme escucharte. Ahí están agradeciendo, veo en el chat, la claridad. Gente ahí desde Venezuela, muchas gracias por acompañarnos. A todos los de Argentina, bueno, los amigos de Chile, agradeciendo también tu respuesta de transhumanismo. A todos un abrazo grande, a vos, queridísimo Héctor, un gracias enorme por brindarnos este momento, este espacio para reflexionar sobre esta obra de Civitate Dei de San Agustín, y traerla también a lo que nos está pasando en este inicio del siglo XXI. Héctor, muchas gracias, de corazón, muchas gracias. Igualmente, Cristian, muchas gracias por darme esta oportunidad, y gracias a todo el público por su atención. ¿Sí? Así que hasta pronto. Hasta pronto, Héctor. Saludos ahí a la familia. Gracias, muchas gracias. Gracias. Bueno, queridos amigos del Centro Piper, terminamos así esta magnífica exposición
para pensar, para meditar, para rumiar, y a todos los que están viéndonos, una acción de gracias también por acompañar este curso y nuestras presentaciones. Será hasta pronto y que Dios los guarde a todos.